ya no puedo más, quiero mejorar ya. Ujú. Y muchas veces incluso tanto la terapia como la medicación necesita un tiempo, ¿no? Para empezar a ver los resultados, y muchas veces el paciente se empieza a desesperar mucho por ver los resultados de forma inmediata. Pues hay que también contar con la figura del psiquiatra. Muchos me dicen, no, pero es que yo no quiero tomar medicación. Muchas veces he llegado a bromear con los pacientes que vienen a consulta y digo, bueno, ya está, llegaste aquí al cementerio, Totalmente. aquí soy el enterrador y para nada, todos los fármacos en psiquiatría pueden dejarse. Se está medicalizando los problemas comunes del día a día. Cada vez hay menos mitos y menos miedos sobre la salud mental. Cada vez nos atrevemos más a acudir a los profesionales necesarios para cuidar de ella. ¿Pero sabrías identificar cuándo es necesario acudir al psiquiatra y cuándo al psicólogo? ¿Sabes que existe un nuevo tratamiento que abre la esperanza a multitud de pacientes con depresión, ansiedad y TOC? De todo ello vamos a hablar hoy con Nelson Naranjo, psiquiatra del Servicio Canario de Salud y director del Centro Sicuo Salud Mental en Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas, Nelson. Gracias por venir hoy al capítulo de Mi Desarrollo Emocional. Y bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poco tu recorrido profesional dentro de la psiquiatría. Hola Nayara, muchas gracias por la invitación. Hacía un montón de tiempo y ya era hora de que invitaras a tu programa. Hemos tardado. Hemos tardado un poco. No pasa nada, no, algún día tenía que ser. Pues, bueno, sí, yo soy médico psiquiatra, trabajo en el Servicio Canario de la Salud desde hace ya un montón de años. Y también, como bien sabes, y bien sabes seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, también llevo mi propio centro de psiquiatría y psicología en Las Palmas de Gran Canaria. Yo me formé aquí, me formé en la Universidad de Las Palmas, estudié medicina hace ya unos años y luego también hice la especialidad de psiquiatría aquí, en el hospital insular, ¿no?, de Las Palmas. Y ya después de eso, pues siempre ha sido una continuidad, ¿no?, asistencial, tanto en el ámbito público y en el ámbito privado, pues ya llevo menos recorrido, porque a raíz del COVID, ya sabes que el COVID hizo a muchas personas reexperimentarse de alguna manera o de otra, y a raíz de ahí, pues tuve la inquietud de poder experimentar la psiquiatría privada, ¿no?, y hasta la fecha actual, ¿no? ¿Elegir la especialidad de psiquiatría fue vocacional o fue algo de lo que fuiste eligiendo a medida que estudiabas medicina? ¿O ya lo tenías pensado de antes? Mucha gente me hace esa pregunta. Yo realmente debo confesar de que no fue una vocación. Yo conozco muchísimos psiquiatras que son compañeros míos y son amigos, y sí es verdad que desde siempre tuvo clara esa vocación de ser psiquiatra. No fue así en mi caso, no fue así. Yo estudié medicina porque quería ser médico, y cuando yo termino la carrera tuve una serie de inquietudes o de preferencias, ¿no? Pero sí hay una parte... De hecho, tengo que confesar, yo quería ser urólogo realmente. ¿Ah, sí? Yo quería ser urólogo. Fíjate cómo son las cosas. Yo quería ser urólogo, pero no me dio la nota en su momento. Cuando yo hice el MIR, no me dio la nota para poder serlo. Pero ya a partir de ahí hay una cosa que sí tenía clara, ¿no? Que quería dedicarme a algo que estuviera relacionado con las humanidades. En medicina, cuando hablamos de una especialidad relacionada muy íntimamente con las humanidades, a mí se me ocurren tres. Medicina de familia, se me ocurre medicina interna y se me ocurre psiquiatría. Y entonces, dentro de esas tres posibilidades, que sí tenía la posibilidad de acceder a cualquiera de las tres, pues decidí quedarme con psiquiatría, porque era la que más intriga, la que más inquietud y la más apasionante me resultaba de todas, ¿no? Pues menos mal, porque si no creo que muchas personas hubieran perdido un gran psiquiatra y hubiera sido una pena. Así que menos mal que finalmente te decantaste. Pero es verdad por que esta. podía haber sido urólogo a día de hoy. Aquí Bueno, también tendríamos una charla sobre urología y salud mental, que seguramente también hubiera sido muy enriquecedora, sin duda alguna. Seguramente. Bueno, y dentro de la salud mental, ¿qué papel tiene el psiquiatra? Bueno, el psiquiatra al final es un médico. O sea, es un médico, y es un médico que está especializado en atender el sufrimiento en cuanto a salud mental se refiere, desde una perspectiva más médica, ¿no? Desde un punto de vista quizás más biológico. Pero eso, evidentemente, como siempre digo,
si atendiendo a todo el contexto humano en su totalidad, por lo cual tenemos que atender siempre a la parte psicológica del individuo, del paciente, y también a la parte social, ¿vale? Es decir, tenemos que entender al individuo en su totalidad, ¿vale? Tanto la parte más biológica como psicológica, social, como tú ya bien sabes, Nayara, y la biológica es igual de importante que las dos, ¿no? Y por eso nosotros los psiquiatras pues atendemos a esa parte del sufrimiento mental, quizás no desde una mirada un poco más biológica como tal, ¿no? Pero, insisto, sin desatender y teniendo muy en cuenta o como una pata más, ¿no? Del proceso, ¿no? Que sujeta toda la salud mental, atendiendo a la parte psicológica y social. Totalmente, y a mí esta parte me parece fundamental porque muchas veces cuando estoy en consulta con pacientes y les hago la recomendación de creo que deberías ver a un psiquiatra, ¿no? Porque estamos atendiendo tu parte psicológica. A veces se puede intervenir sobre la social y a veces no, porque el contexto tiene muchas limitaciones que no dependen del sujeto ni del terapeuta. Y veo necesario de, oye, aquí a lo mejor hay algún desajuste biológico, bioquímico que debe ser atendido y que se está escapando. Pero a veces tengo la sensación de que cuando hago esa recomendación al paciente, él se percibe que su problema es más grave, ¿no? A la hora, o que está en peor, o que entonces es como que su problemática es más difícil de resolver cuando se le deriva al psiquiatra. No sé si tú también tienes esa sensación cuando te llega el paciente derivado del psicólogo, o cómo lo vives tú desde tu lado. No solo del psicólogo, sino es verdad que parece como que hay una cultura, ¿no? De se va al psiquiatra ya cuando la cosa está irremediablemente grave, totalmente, ¿no? Ya sí. Nos dejamos ir y solamente cuando ya han pasado un montón de tiempo y el malestar persiste y mi funcionamiento se merma, solamente ahí ya es cuando pienso en la posibilidad de ir a un psiquiatra, ¿no? La gente desconoce completamente, y es normal, ¿no? También que eso ocurra, pero hay muchísimos aspectos biológicos que podrían producir malestar mental. El hipotiroidismo, por ejemplo, puede generar síntomas depresivos. Sí. O el hipertiroidismo podría producir ansiedad, inquietud, y así como muchas otras cosas. El déficit de vitamina B12, de déficit hormonales también. Déficit hormonal, efectivamente. Hay muchas cuestiones biológicas que pudieran generar síntomas psiquiátricos, ¿no? Y claro, uno cuando va pensando, ¿no?, en un malestar, cuando uno percibe un malestar psicológico, va buscando, ¿no?, otro tipo de porqués, ¿no? Sí. De porqués, ¿no? Y muchas veces dice, pero es que a mí no me pasa nada. No me pasa nada. Pero no encuentro la justificación para yo encontrarme así, ¿no? Oye, pues igual detrás de esa situación, pues lo que nos encontramos es que hay síntomas depresivos por un hipotiroidismo que tiene sin diagnosticar desde hace un montón de tiempo. Totalmente. ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego también es verdad que hay muchas causas que no son biológicas per se, ¿no?, sino donde el contexto psicológico y social está influyendo de tal manera que ese cerebro también está sufriendo generando tiene un sufrimiento ahí, ¿no? Y muchas veces ese sufrimiento se prolonga tanto en el tiempo que luego es verdad que cuesta muchísimo más recuperarse, ¿no? Y yo también a veces percibo que por mucha terapia que se dé, si el cerebro a nivel bioquímico no está receptivo, al final esa terapia tampoco llega o no es tan efectiva como debería serlo. Entonces, por eso a mí me parece súper importante esa sinergia, ¿no?, entre la parte de psiquiatría y psicología. Sí, últimamente está muy de moda hablar del estrés crónico, ¿no? Y de cómo eso puede influir en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y es verdad, y un estrés prolongado puede generar muchísimas más dificultades a la hora de intervenir, y muchos cuadros cronifican porque ha pasado tanto tiempo desde que se inició el problema que ya luego cuesta mucho más, ¿no? Y los cuadros se pueden hacer resistentes, ¿no? Totalmente. Y es un problema, Por eso yo siempre digo que no hay que esperar a ir a un psicólogo, no hay que esperar a ir a un psiquiatra hasta cuando ya no se pueda más. Cuando ya no se pueda más, ¿no? Vamos a intentar prevenir también, ¿no?, que la cosa se nos pueda complicar, ¿no? Y muchas veces yo también observo en esta línea que ibas comentando
que incluso no van por ese malestar emocional que estén sintiendo, sino porque pasa algo en su cuerpo que les dice basta, ¿no? Hay como un momento en que se enferman, incluso a nivel físico, fruto de todo ese estrés crónico, y es ahí cuando se da esa sintomatología física, cuando se plantean ir al psiquiatra, porque durante mucho tiempo antes ha estado toda esa sintomatología psicológica y emocional que se ha ido obviando. Entonces, para mí también es muy gráfico el cómo incluso cuando dan ese paso es cuando físicamente ya no pueden más. Claro. A mí me gusta mucho poner analogías con otras partes del cuerpo, ¿no? Para un poco los pacientes puedan identificar, ¿no? el parecido. Yo, por ejemplo, si tú empiezas a tener, yo qué sé, un dolor bastante fuerte en un pie, estoy convencido de que no vas a aguantar y vas a seguir caminando o vas a seguir corriendo hasta que ya no puedas más y tengas el dedo gordo del pie, lo tengas súper gordo o lo tengas azul, ¿no? Mucho tiempo antes, desde que sientes la molestia, probablemente vas a ir a pedir ayuda, ¿no? En la salud mental, yo tengo la sensación de que no ocurre eso, sino que la gente se aguanta, se adapta a lo que está sintiendo, a lo que está experimentando y sigue aguantando más, hasta que hay un momento en el que crack. La rana hervida, ¿no? La metáfora esta de la rana hervida, de al final estás en la olla, la rana que se va acostumbrando a que va aumentando la temperatura del agua hasta que, pobrecita mía, ya no puede escapar. Exacto. Entonces, en la salud mental yo percibo que mucha gente peca de esto, ¿no? De ser como esa rana hervida. Y luego, otra cosa que observo mucho es lo que estás diciendo de años de ir adaptándote a ese malestar, años de no estar bien. Y luego, claro, ya cuando vienen, que yo los entiendo, es la desesperación de ya no puedo más, quiero mejorar ya. Y muchas veces incluso tanto la terapia como la medicación necesita un tiempo, ¿no? Para empezar a ver los resultados. Y muchas veces el paciente se empieza a desesperar mucho por ver los resultados de forma inmediata. Tú cuando ves esto en consulta, un poco cómo le explicas a ellos que esa medicación psiquiátrica necesita un tiempo prolongado de tratamiento. A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, ¿no? Y me viene un montón de personas buscando un resultado rápido. Y eso en salud mental no existe. O sea, vamos a partir de ahí. Es mucho más complejo. Más que nada porque las variables pueden ser muchísimas, ¿no? Y yo siempre digo que si, por ejemplo, tú te operases, ¿no? De un dedo, tienes una fractura en un dedo y requisieras, yo qué sé, un tornillito o requieres una tirita, ¿no? Para que se pueda recuperar, inmediatamente tú no vas a poder utilizar ese dedo. Ese dedo requiere primero cicatrizar la herida, por dentro que los puntos hagan su historia o el tornillo, lo que sea, ¿no? Y va a requerir a lo mejor luego incluso hacer una rehabilitación, ¿no? O una fractura de tibia peroné. Tú tienes una fractura de tibia peroné y no te vas a poner a caminar al día siguiente, ¿no? Desde que te han puesto una placa o te han puesto tornillos, ¿no? No vas a caminar al día siguiente. Requiere primero que eso mejore y luego vas a requerir un proceso de rehabilitación para que en algún momento puedas empezar a caminar y para que luego en algún momento a lo mejor puedas empezar a correr, si es que se puede. Entonces, y en salud mental ocurre exactamente lo mismo, lleva un tiempo. Y otro de los grandes problemas que yo también identifico es que intentamos encontrar un problema a través de la psicoterapia o a través de algún tratamiento farmacológico, pero luego a lo mejor sigue sin resolverse a lo mejor las situaciones estresantes que están generando o están perpetuando ese malestar, ¿no? Y al final, insisto, y eso puede implicar de que el proceso se alargue, ¿no? Por lo cual, resultados a corto plazo en psiquiatría y en psicología, desde mi punto de vista, no existen. La verdad, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Sí, totalmente de acuerdo. Y muchas veces el trabajo es explicarle al paciente esta situación, porque yo los entiendo. Llevan años con la situación, en un momento de malestar, ya no pueden más, vienen con los síntomas ahí como muy latentes, muy presentes, y entiendo que lo quieran solucionar ya, porque ellos creo que también lo viven desde, por fin me animo a buscar esa ayuda, ¿no? He dado este paso tan valiente que yo los felicito por ello y ahora quiero como ver los resultados ya, y muchas veces observo esa impaciencia y también observo que si no ven los resultados ya, como que se desaniman y abandonan el tratamiento, lo cual es más perjudicial, creo yo.
Y luego encuentro otra parte, que esto lo verás tú muchísimo más que yo. Pero también cuando recomiendo al paciente, que digo, pues hay que también contar con la figura del psiquiatra, muchos me dicen, no, pero es que yo no quiero tomar medicación porque no quiero los efectos secundarios o no quiero la dependencia. Y yo muchas veces le digo, pero ¿te has cuestionado a cuántas cosas a lo mejor eres dependiente tú en tu día a día de los que no controlas sus efectos secundarios ni hay ningún estudio de esos efectos secundarios y que comes? Pongamos el azúcar, pongamos bebidas azucaradas, pongamos tabaco, ¿no? Y muchos evitan. No sé si esto también tú te encuentras con estas cuestiones en tu consulta. Sí. Bueno, y es lógico que los pacientes se planteen eso, ¿no? Yo creo que eso tiene bastante que ver también con lo que es el estigma en salud mental, con los tratamientos psiquiátricos, la visión histórica, ¿no? de la figura del psiquiatra. Una figura que ha sido temible por muchas personas, ¿no? Sí. Yo muchas veces he llegado a bromear con los pacientes que vienen a consulta y digo, bueno, ya está, llegaste aquí al cementerio, aquí soy el enterrador y para nada, ¿no? Porque mucha gente me dice, oye, qué consulta más bonita y más alegre y me inspira paz y me inspira... Bueno, sí, ¿ves? No pasa nada por venir a un psiquiatra, aquí no te vamos a comer, ¿no? Y ya se me fue la bola de que se me estabas contando. ¿Qué me preguntaste? Lo de los efectos secundarios cuando las personas tienen miedo de tomarse la medicación por miedo a generar esa dependencia a la medicación. Sí, a ver, en psiquiatría los fármacos no son perfectos, para nada. O sea, distan mucho los fármacos de ser perfectos. Son muy mejorables. Y por supuesto tienen efectos secundarios. Insisto, hay otros fármacos también que se usan de manera regular, paracetamol, ibuprofeno, no sé, muchísimos fármacos que también tienen sus efectos secundarios, ¿no? Mucha gente ni siquiera se plantea el dejarlos por esos efectos secundarios, pero en psiquiatría sí. Sí. En psiquiatría sí. Los fármacos psiquiátricos sí tienen esa característica. Yo siempre lo que le comento a los pacientes, oye, primero, antes que nada, indico la probabilidad de que puedan surgir algunos efectos secundarios más frecuentes, ¿no? Y luego les digo, oye, no me vayas a dejar el tratamiento, coméntamelo, que igual es lo que te surja, lo podemos resolver. Y si requiere un cambio, se cambia. Aquí la idea es que el tratamiento que se pueda tomar una persona no le impida para nada hacer una vida con total normalidad, ¿vale? Ese es el objetivo. Y hay muchos pacientes que hay muchos pacientes que me han llegado a comentar, oye, pues esto que me he estado tomando, la verdad que para nada, yo pensaba que era otra cosa y al final le agradezco que me lo haya puesto porque me ha ayudado otra vez a estar mejor y no me he enterado del tratamiento. Eso ocurre la gran mayoría de las veces, pero es verdad que hay otras veces que no es así y los pacientes sufren efectos secundarios. Pero bueno, para eso se presupone también que mi figura está para intentar ayudar en eso, en resolver. Claro, entiendo que ahí están las revisiones, la supervisión de esa medicación, el tener una continuidad con el paciente e ir mirando la evolución, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y esto no solo pasa en la psiquiatría, pasa en todas las disciplinas médicas. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que yo creo que hacia esa visión, hacia el fármaco psiquiátrico, como que asusta, ¿no? Sí, hay mucho más estigma, creo yo. Claro, yo creo que hay dos factores. Uno, las personas piensan que se van a quedar enganchadas a la medicación. Eso es completamente falso. Completamente falso, y eso lo digo rotundamente. Muy bien, desmintiendo aquí mitos sobre salud mental. Lo digo completamente, es rotundamente falso. Si hay alguna persona que considere que es dependiente de un fármaco, que venga a verme, ¿vale? Porque todos los fármacos en psiquiatría pueden dejarse. Evidentemente eso requiere un control y requiere hacerlo de una manera determinada, pero los fármacos se pueden dejar. ¿Por qué? Porque no reúne lo que se considera característicamente adictivo de una sustancia. Los fármacos no tienen esa característica. Por ejemplo, hablo de antidepresivos. Sí. Sin embargo, sí, las benzodiazepinas, esas sí generan dependencia. Para la ansiedad, ¿no? Por quien nos esté escuchando. Está altamente, sí, efectivamente, los alprazolam, diazepam, lorazepam, esas sí generan dependencia. Que esa creo que en muchos casos, yo creo que a lo mejor muchas personas que nos estén escuchando viendo, ahora mismo van a su botiquín y más de una tiene alguno de estos medicamentos allí que no están tomando con supervisión, muchos de ellos. Claro, y ese es el gran problema, porque son fármacos
que son los únicos en psiquiatría que sí pueden generar esa dependencia, porque los antidepresivos no generan dependencia, los antipsicóticos no generan dependencia, yo qué sé, los antiepilépticos tampoco. La benzodiazepina sí. Y ese sí que es un problema. Y tenemos un grave problema en la Comunidad de Canarias con la dependencia de benzodiazepina. Un grave problema. Sí. Un grave problema, ¿vale? Hay muchas personas que toman benzodiazepinas y la gran mayoría de las veces de una manera injustificada desde mi punto de vista. Esto me parece un tema súper importante y necesario, ¿no? Por esto que decíamos, de esa dependencia y quizás el mal uso o abuso que se hace de ella. Sí, y es algo que todos los psiquiatras que trabajamos en la Comunidad de Canarias lo sabemos. Y muchos médicos de familia también, ¿no? Porque al final también ellos son, los espadachines, ¿no? de la medicina, ¿no? Están ahí abogando por la salud de las personas y ellos saben que hay muchas pacientes que están ahí durante mucho tiempo tomando la benzodiazepina y sin que se pueda abordar ese aspecto en concreto, ¿no? Como las medicaciones para dormir. También, yo creo que hay realmente adicción respecto a esto. Hay un problema con los medicamentos para dormir, con las benzodiazepinas. Al final forman parte del mismo grupo farmacológico, ¿no? Hay un grave problema con esto y la gente tiene muy poca tolerancia al no dormir. El insomnio, la verdad, que puede poner a prueba a muchas personas. Es que el malestar que luego genera, ¿no? Todos los problemas, ¿no? Que genera. Si estamos hablando de insomnio crónico, ¿no? Pues mucho más, ¿no? Pero claro, si eso implica que vas a estar tomando benzodiazepinas a dosis altas durante mucho tiempo, pues oye, pues ya tienes dos problemas. Totalmente. Tienes el insomnio y tienes la dependencia de benzodiazepinas. Porque con el paso del tiempo te vas a hacer tolerante y no te va a hacer efecto. Sí, pero creo que es que son medicaciones que nadie se plantea el acudir a un psiquiatra para supervisar su consumo. Igual el médico de cabecera me lo ha pautado para un momento determinado, ¿no? Yo me lo he seguido tomando porque la receta la sigo llevando a la farmacia y me lo siguen dispensando, pero igual nadie se plantea de tengo que ir al psiquiatra a revisar esta pauta, que esto también me parece muy importante de cara a la prevención, ¿no? De esa dependencia. No tiene por qué ser un psiquiatra, porque los médicos de familia están bien formados para manejar los fármacos hipnóticos. Sí. Lo que pasa es que muchas veces, los propios pacientes poniendo las dificultades, ¿no? ¿Cuántas veces yo habré querido, Nayara, quitar fármacos? Y los pacientes cabrearse conmigo, pero cabrearse seriamente. De, no quiero que me quite esto, por favor. ¿No? O sea, cabrearse. Y es un problema. Propio de esa dependencia, ¿no? Ese cabreo propio de anticipar, de uy, ahora me vas a dejar sin esto y a ver cómo duermo yo. Totalmente. Ahí están esas señales de esa dependencia. Pero luego te das cuenta que los hábitos higiénicos del sueño son horribles. Sí, es que eso también es otra parte fundamental. Hacen atracones de comida por la noche, a lo mejor comen y sobre la marcha se van a dormir, unas condiciones en la habitación horribles, pésimas. Móvil en la cama, tele en la habitación. Cuidado con los móviles y la tele. O sea, ¿cuánta gente hay durmiendo con el móvil en la mano o viendo la tele? Y hay un montón de gente que no sabe que la luz azul que desprenden las pantallas hacen que nuestro cerebro interprete que es de día. Totalmente, por lo cual no te manda a dormir tu cerebro. Pues hay muchísimas personas que a pesar de eso, que está sin controlar, pues se agarran a la pastilla. Y que muchas veces luego cuando hay esos malos hábitos de higiene de sueño la pastilla no funciona. Y entonces lo que quiero es o tomar más o mezclo ya la pastilla para dormir con un ansiolítico para ver si así duermo, lo cual hay mayor consumo de medicamentos. No, y que además el sueño que puede proporcionar una benzodiazepina no es un sueño natural, es un sueño artificial. ¿Sabes? No es un sueño... Sí, que no lo induce de forma natural. No es un sueño muy reparador, ¿vale? Por lo cual puede estar bien y pueden ser útiles para un momento puntual de la vida, pero no para sostenerlo a largo plazo, ni a medio. ¿Vale? Totalmente. Y bueno, es un problema el que tenemos. Algunas personas también que nos estén escuchando, yo he leído artículos mucho con esta crítica y me hacen reflexionar bastante sobre ¿se está medicalizando los problemas comunes del día a día? ¿Qué opinas tú sobre esto? Yo creo que sí. Creo que hay muchos malestares de la vida que se están medicalizando innecesariamente. Pero voy a defender
a los médicos de familia en este sentido. Porque nosotros los médicos al final lo que queremos es ayudar. Totalmente. Queremos ayudar y queremos encontrar una solución, una respuesta para la persona que nos viene a contar lo que le está ocurriendo, ¿no? Claro, aquí entramos de lleno con las dificultades para el acceso a terapias. Como se sabe, hay un déficit de profesionales en el ámbito de la salud mental, no solo a nivel de Canarias, sino a nivel nacional. No hay suficientes psicólogos dentro del sistema sanitario nacional, psiquiatras tampoco, y el médico de familia es el que está ahí. Total. Al final, y es el que está defendiendo y es el que está intentando ayudar. Y lo hace con lo que puede. Con el tiempo que tiene, que es escaso, muy, muy escaso, y lo hace con las armas que tiene. Es que yo siento que a veces en materia de salud mental, la sanidad pública nos quita derechos a los pacientes, justamente en esta materia, ¿no? A veces limitando el acceso a profesionales que nos pueden ayudar con problemas de salud mental, como en este caso, pues psiquiatras y psicólogos, porque no hay para todo el mundo. Sí, efectivamente, hay un déficit, y eso implica pues que muchas personas no pueden acceder a un recurso especializado si lo precisan, es así, o sí pueden ser pueden ser atendidos, pero se tarda muchísimo. Sí. Y muchas veces los problemas cronifican en esa espera. Totalmente, claro. Y eso es lo que está ocurriendo. En el sentido que hablábamos antes de la cronificación. Exacto. Pero ¿no? Me preguntabas por el tema de la medicalización del malestar. Sí ocurre. Porque claro, yo te puedo decidir poner un tratamiento, ¿no? O el médico de familia puede decidir poner un tratamiento para un malestar que me vienes comentando, porque a lo mejor, oye, has sufrido una ruptura sentimental, te encuentras mal, llevas varias semanas mal, o te encuentras súper triste. Pero bueno, se puede a lo mejor medicalizar, pero eso no se puede quedar así. Ya. Es decir, tiene que haber un control estricto y un uso estricto durante un tiempo determinado, con revisiones periódicas. Y si no, mal asunto. Muchas veces parte de que los pacientes a lo mejor mejoran tras poner un tratamiento por el médico de familia y desaparecen. Y se quedan ahí con el tratamiento. Claro, exacto, sí. Mientras yo vaya a la farmacia y me lo sigan dando, es lo que hablábamos antes. Entonces ¿no? Tiene que haber un control sobre eso, ¿no? Y yo creo que también una manera de poder paliar esto también es con el acceso un acceso más fácil de los psicólogos dentro del sistema sanitario nacional. Creo que es necesario, creo que es fundamental, de verdad. Sí, porque además creo que los psicólogos con su formación académica, que tienes que hacer el grado y luego varios másteres de especialización, yo creo que están bastante formados para poder trabajar dentro del sistema, y yo creo que el descanso mejoraría, seguro, el estrés laboral mejoraría, la gestión de situaciones del día a día, como dices tú, mejoraría, incluso serían de gran ayuda y ayudaría a liberar muchas consultas del propio médico de familia que estabas comentando. Sí, y yo muchas veces hablo con médicos de familia y les digo, además de broma, digo, tú sabes que el 60-70% de los pacientes que estás atendiendo en tu día a día tienen algo relacionado con la salud mental. Total. O que muchas veces detrás de un dolor físico, una gran parte de los dolores físicos, de manera subyacente, lo que hay escondido es un malestar. Por supuesto, todo el tema de las somatizaciones lo vemos muchísimo. En patología intestinal, por ejemplo, también hay muchas molestias intestinales que el problema viene de un problema de salud mental. Dolor físico en el adulto mayor, en los ancianos. O sea, suele ser uno de los síntomas principales de los cuadros depresivos, ¿no? El dolor físico. Los problemas gastrointestinales, ¿no? Y su relación con la ansiedad o con los estados de ánimos en general. El eje intestino-cerebro. Ahí está, efectivamente, ¿no? Entonces sí, es así, es lo que estamos observando. Bueno, y en este sentido, ¿cuál es tu experiencia o cuál es tu punto de vista de la combinación, ¿no? de la psicoterapia con el tratamiento farmacológico del psiquiatra para el paciente? ¿Crees que genera mayor adhesión o mayor mejoría del paciente cuando se combinan ambos tratamientos? Para mí, sin duda, lo mejor es combinar, cuando estamos hablando de cuadros moderados graves,
combinar un tratamiento farmacológico con psicoterapéutico. Si estamos hablando de cuadros leves, yo creo que lo ideal es la psicoterapia. ¿Vale? Creo que es lo ideal. Pero sí es verdad que si estamos hablando de un cuadro ya moderado grave o muy grave, hombre, cuanto más gravedad, el tratamiento médico se hace más relevante, ¿no? Totalmente. Pero en cuadros moderados graves creo que la combinación de psicoterapia con psicofarmacología es esencial. Desde mi experiencia también he observado lo mismo. La evolución del paciente es totalmente diferente cuando se combinan ambas especialidades. El salto cualitativo es importante, ¿no? Y yo creo que los tiempos además se aceleran, ¿no? Sí, los tiempos de muchísimo. recuperación, ¿no? Así que sí, yo creo que para mí es fundamental. Y no me gusta, porque es verdad que muchas veces los pacientes, yo le pongo un tratamiento farmacológico, mejoran y dejan de ir al psicólogo. Y a mí eso me cabrea. Me cabrea muchísimo. Además, le suelo echar la media bronquilla a los pacientes. Digo, ¿por qué me has dejado ahora el tratamiento psicológico? ¿A cuento de qué? Es que ya me encuentro mejor. Bueno, vale, te encuentras mejor, pero la psicoterapia se debe cerrar. Totalmente. No se puede dejar ahí. Sí, no es momentánea de cuando me siento mal como un recurso de urgencias y ya está, sino que tiene que tener una continuidad. Claro, piensa que si te encuentras bien es porque el trabajo que has hecho hasta ahora, oye, pues ha surtido su efecto, pero esto es como dejar un fármaco a medias. Te estás bien y desde que estás bien lo abandonas. Sí, y a nivel de la sintomatología, ¿no? Esto que decías de me encuentro mejor y ya dejo ir a psicoterapia. Yo también, desde mi punto de vista y la experiencia, es que muchas veces es verdad que a lo mejor damos alguna pauta o alguna herramienta para que esa sintomatología tan incómoda para el paciente pues disminuya y que ellos pues se encuentren con mayor bienestar, pero luego me parece muy importante ir a trabajar la base de esa sintomatología, ¿no? Claro. ¿Por qué se ha causado? Y eso no lo vamos a poder abordar en 1 o 2 sesiones. Eso lleva más tiempo de indagar en la vida de la persona, de ver sus patrones de pensamiento, de ver un poco el entorno en el que ha estado y qué mantiene esa conducta, qué favorece esas emociones y luego trabajarlo. Entonces sí es cierto que es verdad que si le ponemos un fármaco mejora muchísimo. Si viene con gran ansiedad, pues al final trabajas con ellos técnicas de relajación, control del pensamiento y son capaces de ponerlo en marcha y esa ansiedad se reduce bastante, pero claro, ahora tenemos que ir a ver por qué has llegado a este estado de ansiedad y si abandonan la terapia, no hemos como trabajado de raíz. Te quedas a medias. Totalmente. Te quedas a medias y desde que llegue el momento en el que yo te pueda quitar la medicación, te lo voy a quitar y a ver qué es lo que ocurre. Claro, totalmente, porque si esos malos hábitos siguen ahí, si ese patrón de pensamiento y de comportamiento sigue, se va a volver a repetir. Lo que va a terminar es que vas a terminar recurriendo. O sea, totalmente. Pero sí, es algo que yo coincido contigo, ¿no? Yo creo que los cuadros en los que se indica un tratamiento psicológico y psicofarmacológico se deben completar. Por un poquito el ejemplo que ponías antes, ¿no? De esa operación, te operas, te lesionas y demás, es esa rehabilitación, ¿no? Exacto. El aprender a caminar de cierta forma o adaptar los ejercicios para que no vuelvas a lesionarte. Efectivamente. Esa psicoterapia también sería, siguiendo un poco ese símil, sería eso, ¿no? De vamos a aprender a gestionar, a afrontar situaciones, a poner límites, a saber identificar tus emociones para que no vuelvas a ese punto. Es así, estoy de acuerdo contigo, Nayara. Bueno, hemos hablado un poco de psicoterapia, la farmacología y creo que ahora en el Centro SICUO, ¿no? Ha llegado una tecnología maravillosa y estupenda que creo que abre una puerta súper importante a la esperanza en pacientes con depresión, ansiedad, y ahora nos contarás tú un poquito más, porque hemos estado recientemente de formación en Madrid, ¿no? Y es la estimulación magnética transcraneal y me gustaría pues que tú nos contaras un poco cómo funciona y dónde podríamos aplicarla. Bueno, yo con respecto a la estimulación magnética transcraneal llevo ya unos años, ¿no? Interesado informándome, ¿no? Yo creo que ya hace como, no sé, quizás 4 años, ¿no? Que empecé a formarme. Y ha sido una inquietud desde que me enteré que en el ámbito de la psiquiatría existía algo que no era farmacológico, y en la cual había demostrado o tenía evidencias de que podrían mejorar las depresiones resistentes o el TOC o algunas otras cosas también, que podían mejorar los cuadros sin fármaco. A mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? A partir de ahí me empiezo a formar y también este tipo de técnicas se ha venido haciendo mucho más relevante en el ámbito de la psiquiatría nacional y mundial, ¿no? De hecho, hace escasamente un mes fui a un congreso
Congreso de Patología Dual en Madrid y me llamó muchísimo la atención de que había grandes ponencias, grandes mesas alrededor de este tema. Ujú. Y eso implica que está suscitando muchísimo interés en el ámbito de la psiquiatría y por lo cual pensar que es futuro yo creo que dista mucho de la realidad. Yo creo que esto es presente, es presente. Es un presente mejorable, claro que sí, Ujú. como todo, pero es presente. Hablar de estimulación magnética transcraneal, estamos hablando de una técnica de neuromodulación no invasiva, en la que utilizamos campos magnéticos Ujú. para inducir pequeñas corrientes en el cerebro, con el objetivo de, vamos a decirlo a grosso modo, modificar Sí. ciertos circuitos cerebrales, Sí. ¿no? O vamos a inducir cambios en circuitos cerebrales en los que sospechamos pudieran estar alterados por la patología que tiene el paciente, ¿no? Ya bien, insisto, ya bien sea una depresión, ya bien Sí. sea un trastorno obsesivo compulsivo. También hay ciertas evidencias en el estrés postraumático. Sí. También se habla de cierta evidencia en la fibromialgia, ¿no? Alzheimer también vimos, ¿no? También Que se el estaba Alzheimer, usando con también, pacientes con Alzheimer. efectivamente, hay algunos protocolos que se pueden usar. Lo cierto es que estamos hablando de una técnica segura, estamos hablando de una técnica en la que el paciente llega al centro, se da su sesión y con la misma se va para su casa, que apenas tiene efectos secundarios, la verdad, salvo ciertas molestias, como bien sabes, ¿no? Ciertas molestias Sí. en el cuero cabelludo, en el mismo día de la aplicación, pero nada que no se pueda resolver a lo mejor con un paracetamol o Totalmente. Y aquí nos quitamos por completo el efecto de la dependencia que antes hablábamos a los fármacos, ¿no? Esto es efectivo y además no genera dependencia. Bueno, realmente no es un tratamiento que viene a sustituir al fármaco. No, yo creo que no. Pero yo creo que es un tratamiento que viene a complementar, Ujú. ¿vale? Que viene a intentar, porque su indicación principal es la depresión resistente a fármacos, Ujú. ¿vale? Pero no viene a sustituir al fármaco como tal, viene a complementarlo. Yo, de hecho, muchos pacientes que vienen al centro con la esperanza de que yo les quite el tratamiento para darle MT, yo les digo que para nada. O sea, eso no va a ocurrir. Va a seguir tomando su tratamiento farmacológico y además, si él quiere, le vamos a dar la estimulación magnética, ¿no? Pero el objetivo es mejorar a esa persona cuyo tratamiento farmacológico no le hace absolutamente nada o le hace muy poquito, ¿vale? Donde hay una resistencia al tratamiento. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que la MT es fuerte. Sí. Ahí es fuerte, ¿no? Y ya empiezan a aparecer en los protocolos de tratamiento de la depresión resistente, ¿no? A diferencia de hace unos años atrás. Me parece espectacular, ¿no? Desde el punto de vista neuropsicológico y del cerebro, el que podamos modular la conectividad de las neuronas, ¿no? De forma no invasiva. Me parece como una fantasía y me parece maravilloso, ¿no? El cómo vemos esa neuroplasticidad, esas conexiones y el cómo cuando podemos modular la conexión de estas neuronas, cómo cambia la sintomatología del paciente, porque es muy visible. Sí, es muy visible. Y hay algunos casos donde realmente los efectos son espectaculares, la verdad. Para quien no conoce o no es la primera vez que viene a escuchar sobre la MT, un protocolo normal suele ser de unas 30 sesiones de MT. Normalmente es una diaria. Aunque existen protocolos acelerados, ¿no? Donde acortamos mucho el tiempo de tratamiento, ¿no? Pero un protocolo normal son de unas 30 sesiones que vienen a ser en unas 6 semanas aproximadamente, ¿no? Pero hay personas donde la mejoría la encuentran relativamente rápido, ¿no? No es lo habitual, tengo que decirlo también, no es lo habitual. Y lo habitual es que a lo mejor los efectos empiezan a aparecer casi incluso finalizando las sesiones, ¿sabes? Pero hay algunos casos que son espectaculares, donde los efectos aparecen, vamos, muy rápido realmente. Y hay otros casos donde la mejoría empieza a aparecer de manera tardía. De hecho, ahora mismo tengo una paciente de que terminamos la tanda aguda, mejora un poquito, empezamos a hacer sesiones de desescalada y ahora está en mantenimiento. Y estando ya en las sesiones de mantenimiento es cuando le ha venido una mejoría vamos, qué bueno, ¿no? Importante, ¿no? Claro, importante. pero ahí vemos cómo se han conectado, ¿no? Y los cambios funcionales del cerebro, claro. Lo visible. Es que el cerebro necesita también adaptarse a las sesiones, ¿no? A las sesiones que se le realizan, ¿no?
Y como todo en salud mental, al final el cerebro necesita su tiempo también para adaptarse a los cambios, ¿no? Y estamos induciendo cambios, ¿no? Plásticos en el cerebro, y el cerebro necesita adaptarse también. Y es muy importante que los pacientes conozcan esto, porque cuando hay depresiones graves resistentes, como comentabas, que muchas veces las personas tienen la sensación de, bueno, ya no hay nada más o no hay más tratamientos más que el fármaco. Oye, pues saber que existe también esta herramienta y que puedes ver cambios y mejorar mucho esa sintomatología y la calidad y el bienestar del paciente, es que me parece algo súper importante para todos los pacientes que sufren mucho de depresión, por ejemplo. Sí, y hay muchas personas que no toleran bien los fármacos y también vienen, ¿no? Oye, Sí. me he enterado que existe esto y no requiere fármaco como tal. Y bueno, si hay problemas para que tomes fármaco, pues bueno, es una opción también, ¿no? Pero insisto, no viene a sustituir, viene a complementar realmente, ¿no? Ya veremos en un futuro, ¿no? Porque está claro que siempre todas las técnicas van avanzando y van mejorando, y yo creo que la MT será una de ellas, ¿no? Y siempre se escucha, ¿no?, que el mejor protocolo de MT está por venir, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, bueno, se sigue investigando, falta evidencia científica Uh-huh. todavía para poder más sustento en cuanto a la técnica, pero vamos, que está dando muchas alegrías, ya te digo yo que sí. Al final, como en todo en salud mental, ¿no? La importancia de complementar varias especialidades, de ese abordaje integral para obtener mejores resultados. Uh-huh. Nelson, muchas gracias por venir. Gracias también, por supuesto, por ser un psiquiatra tan humano. Y para todo el mundo que te quiera conocer, pues que te puede encontrar en Sicuo Salud Mental. Nos verán a los dos. A los dos, porque yo también paso consulta allí, por supuesto. Bueno, alguno de nuestros pacientes nos puede estar viendo, ¿no? Sí, probablemente. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Nayara, por invitarme.